Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la materia de Biología 1. Vamos a ver unos videos para darles lo más esencial, que es en dos secciones, que es lo que vamos a ver, ¿ok? Lo primero que vamos a ver es introducción a la biología, qué significa biología, cómo se interpreta como una ciencia la biología, cuál es el campo de estudio de la biología, cuál es la relación interdisciplinaria que hay entre los hábitats y los seres vivos, que vamos incluyendo dentro de los seres vivos obviamente animales, vegetales, plantas, pues los diferentes ecosistemas y obviamente los humanos, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de, qué tipo de vida hay, porque eso es lo que significa biología, vida. Vamos a ver la descripción etimológicamente hablando. Vamos a ver cuál es la relación que hay con la tecnología y la sociedad. Vamos a ver lo que son los niveles de organización de la materia, características de los seres vivos, composición química de los seres vivos, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con la primera parte, que va a ser la introducción a la biología. Y nos dicen que el origen de la biología está ligado a la aparición y desarrollo del ser humano, ya que por su capacidad de observación y razonamiento, el hombre primitivo fue capaz de adquirir poco a poco la forma empírica, o sea, por base a la experiencia. Eso es lo que significa empirismo o empírico. Significa que a través de la experiencia se realiza el aprendizaje y el conocimiento se obtiene. Esta forma empírica que tuvieron una serie de conocimientos sobre los seres vivos, o sea, sobre su entorno, sobre los animales, sobre las plantas que los rodeaban en aquel entonces. Poco a poco se fue generando ese conocimiento a través de la historia y nos damos cuenta que, bueno, de hecho, hace muchísimos años los seres humanos se curaban o trataban de curarse con plantas, porque fueron sabiendo para qué funcionaba cada una de esas plantas. Lo que vamos a ver a continuación es el término de biología, y lo vamos a ver primero lo que es el término biológico, etimológicamente hablando. Significa bios, se separa la palabra biología, y bios significa vida, logos es estudio o tratado de la vida. Por lo que es una ciencia que trata o estudia la vida en todos sus aspectos, en el aspecto animal, en el aspecto vegetal, en el aspecto de los seres vivos en general. En la edad antigua estaba formada por los primeros filósofos griegos, que fueron los que intentaron encontrar una explicación material a todo lo existente, a todo lo que había, a las estrellas, a las plantas, cómo se había creado los ecosistemas que teníamos relacionados con plantas y animales, y cómo había empezado la vida en el ser humano, ¿verdad? Los filósofos de la época de la Edad Antigua son los primeros que estuvieron pensando sobre estas teorías, las teorías sobre todo de la creación de la vida en el planeta Tierra. Y bueno, hasta la fecha todavía no hay una teoría que se haya hecho una ley. La ley, acuérdense que es a través de cuando ya la teoría se comprueba, que es así como nos está explicando en las hipótesis que se tienen. Bueno, dentro de estas teorías, les voy a hablar un poquito de las teorías. Tenemos las teorías del Big Bang, que es cuando hay un estallamiento en el sistema solar o en el cosmos, y de ahí se forma la Tierra, que supuestamente fue un planeta que primero estaba súper caliente, porque fue a partir del estallamiento del cosmos, y después se congela. Entonces, obviamente, las condiciones que presentaba en aquel entonces el ecosistema, pues no eran propicias para generar vida, ¿sí? Entonces, se va enfriando, llega un tiempo de congelación, lo que le llamamos las eras de hielo, y bueno, a través de la historia se fue derritiendo por la cercanía de lo que es al Sol, en el sistema solar en el que estamos, y después de eso
empieza a generarse vida. Bueno, ¿cómo? No sabemos, ¿verdad? Muchos creen que es por medio de la panspermia, que es otra de las teorías que existen, que dicen, panspermia quiere decir que cae un esperma, ¿sí? Es un esperma que cae dentro de la tierra y ahí es donde empieza la vida. Entonces, bueno, son muchas las teorías que tenemos. Tenemos la teoría teológica también, que, bueno, dice que esa es a través de la creación de Dios. Y bueno, esas son las teorías que los antiguos filósofos pensaban y analizaban. Pero, pues bueno, hay muchísimos, ¿verdad? Teorías, ninguna comprobada, por cierto. Después de eso entramos a lo que es las épocas del Renacimiento, donde uno de los grandes pensadores es Thomas Hunt Morgan, y que descubre el mecanismo de la herencia ligada al sexo en la mosca de la fruta. No sé si recuerden, hay una película que habla sobre la mosca donde hacen unas mutaciones genéticas y bueno, cae una mosca en el transcurso de la mutación y bueno, la persona se convierte en una mosca gigante, ¿verdad? Bueno, eso es hablando sobre la genética que se ha ido generando a través de la historia, porque se supone que los primeros humanos pues éramos de una fisiología muy diferente. Nuestra anatomía estructural cerebral o corteza craneal era muy distinta a la que es en la actualidad, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos supuestamente invadidos por vello en el cuerpo y bueno, a través de eso se fue eliminando. Acuérdense que ha habido mutaciones de todas las especies, no nada más de los humanos. De los animales, por ejemplo, los mamuts, antes eran animales que vivían en la época de la era de hielo y bueno, ahora se convierten en elefantes y a través de la historia han ido cambiando, ¿verdad? Antes era, por ejemplo, el tigre dientes de sable y pues obviamente ya no existen como dientes de sable, sino como un tigre normal. Tenemos después de esto, ¿qué es la biología como ciencia? Bueno, la biología como la ciencia la podemos definir como la ciencia que estudia los seres vivos, la relación que existe entre ellos y el medio en el que habita o el medio en el que los rodea, así como que los cambios operados en esto, porque acuérdense que les comentaba hace unos segundos que a través de la historia han ido cambiando los ecosistemas. Dentro de los ecosistemas están los seres vivos y estamos las plantas, todo tipo de ser vivo, ¿ok? Las plantas son seres vivos que obviamente están dentro de del ecosistema de las plantas, pero no dejan de ser seres vivos, porque cuando una planta muere, pues se seca completamente, entonces también es un ser vivo, a pesar de que no tiene sentimientos, no tiene alma, no tiene sensaciones, no sabemos si les duele o no les duele, ¿verdad? Entonces eso es parte de eso. Esta ciencia está basada, como decimos, en los que estudia los seres vivos y trata de explicar los fenómenos naturales con los que se relacionan. El campo de estudio de la biología es una de las ciencias naturales que tiene como objeto el estudio de los seres vivos y más específicamente su origen, ¿sí? Cómo se originaron. Por eso les explicaba un poquito de lo que eran las teorías de cómo se genera la vida en el planeta Tierra. Estamos hablando de millones y millones de años de que se generó la vida en el planeta Tierra. Bueno, dentro de este campo de estudio de la biología, lo principalmente que se enfoca es en el origen, la evolución y sus propiedades, por ejemplo, lo que es la génesis, lo que es la nutrición, la morfogénesis, la reproducción, la patogenia, la fisiología. Esos son, o sea, la fisiología es la forma del cuerpo o la forma de los cuerpos de los seres vivos, hablando de un contexto de un ecosistema completo, ¿ok? Y se ocupa tanto de la descripción de las características y de los comportamientos de los organismos individuales como de las especies en conjunto. Cómo, por ejemplo, se desarrolla en diferentes hábitats una especie, ¿sí? Cuando cambias a una especie de su hábitat, tiene que ser una especie que quiera luchar y sobrevivir y que pueda adaptarse al nuevo ecosistema para que pueda sobrevivir
en ese tiempo, en ese espacio, en ese hábitat. Un animal, una cosa, una persona que lo cambias de su hábitat, es muy complicado que pueda evolucionar, ¿sí? Por ejemplo, si tú cambias a un animal de un desierto a una zona boscosa, pues lo más seguro es que perezca, o sea, que muera, ¿verdad? Entonces, eso es una de las partes más importantes, porque el ser humano tiene que adaptarse, porque los animales tienen que adaptarse y las plantas tienen que adaptarse a los nuevos ecosistemas que se van generando a través de la historia. Hablando un poquito de esto, vamos a meter un poquito lo que es algo de la actualidad, que es el cambio climático. O sea, las especies que van a sobrevivir en el cambio climático van a ser las especies que se puedan adaptar. Acuérdense que esa es una de las teorías de Marx Darwin, que nos decía que los animales o los seres vivos que se puedan adaptar son los que van a evolucionar en sí. Sí, los demás pues van a perecer, o vamos a perecer, si no nos podemos adaptar. Bueno, vamos a hablar un poquito de las relaciones interdisciplinarias de la biología. Hoy tenemos un sinfín de relaciones interdisciplinarias. Por ejemplo, con la anatomía, una de las principales partes de la biología es la anatomía, que estudia las estructuras que forman a los seres vivos, o sea, cómo están compuestos, cómo podemos vivir, ¿sí? Cómo nos formamos, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos y bueno, cuál es el tiempo en que podemos vivir, ¿verdad? Lo que es la antropología, ¿por qué? Porque necesitamos saber de nuestros ancestros para saber cómo hemos ido evolucionando a través de la historia. Lo que es la bacteriología, que estudia las bacterias, obviamente, otra de las teorías que nos mencionan algunos de los filósofos o de los pensadores de la antigüedad era que la vida había empezado con una bacteria que estaba muy chiquita, de ahí empezó la vida, ¿sí? De hecho se dice que la vida empezó primero en el mar, después en la tierra, en el aire, en el cielo, como las aves y eso. Tenemos lo que es la biología celular, que es la citología, que estudia lo referente a las células que componen a cada uno de los seres vivos que habitan en este planeta. Lo que es la biotecnología, que estudia la tecnología con aplicaciones, lo que es la biología con aplicaciones tecnológicas, lo que es la biofísica, la bioquímica, lo que es la biogeografía, lo que es la citología, que estudia lo concerniente, decíamos, también a las células, que estudia la ecología, los medios ambientes, los ecosistemas en los que estamos relacionados, lo que es la farmacología, la fisiología, lo que es la genética, que es algo muy importante porque dentro de la genética es lo que es la herencia y las leyes de dónde la rigen, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las leyes que rigen a la genética? Bueno, se supone que yo, por ejemplo, si vengo de unos padres que fueron diabéticos o que son diabéticos, bueno, lo más seguro es que yo también vaya a tener diabetes en algún tiempo de mi vida, o que pueda ser que la siguiente generación también las pueda tener. ¿Ok? Tenemos lo que es la taxonomía, que nos ordena y clasifica a los seres vivos según el parentesco, o sea, mi árbol genealógico a través del tiempo, ¿verdad? Lo que es la virología, que examina lo que son los virus. Bueno, tenemos la zoología, que ellos se encargan exactamente nada más de lo que son los animales. Acuérdense que nosotros los humanos también somos dentro del reino animal, estamos dentro del reino animal, ¿ok? Bueno, la relación con la tecnología y la sociedad. La biología se relaciona muchísimo con el conjunto de ciencias como las matemáticas, la física y la química. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos formados por compuestos químicos y tenemos que llevar a través de las matemáticas una serie de pares, cómo se va haciendo un factorial de las células para formación de una persona, de un ser humano o de un animal inclusive, cuánto tiempo de fecundación hay en el transcurso del embarazo de la hembra, ya sea de los seres humanos o de los animales, muy diferentes una raza de otros. Por ejemplo, un elefante tiene un término de su transcurso de su embarazo de 2 años.
Los humanos somos de 9 meses, los gatitos, perritos de creo que de 2 o 3 meses. Entonces, en realidad son animalitos que están más, tienen tiempos diferentes de lo que es el transcurso del embarazo, ¿sí? Entonces tenemos lo que son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para estas materias? Bueno, para promover la investigación, el desarrollo y formar recursos humanos de alto nivel. Eso es lo que necesitamos. Entonces, la biología es una de las ciencias que son consideradas como una ciencia básica, por sus características, y tenemos el conocimiento a través del mismo y a través de la historia. Vamos a hablar un poquito lo que son las aplicaciones de las ciencias, la biotecnología y las aplicaciones de los productos comercializados en la actividad económica. Por ejemplo, estamos hablando que tenemos, en el ámbito de la salud tenemos lo que es los productos, organismos humano, animal, plantas. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, de diagnóstico farmacéutico, semillas, fertilizantes. De hecho, hay mutaciones genéticas también en las plantas. ¿Por qué? Porque genéticamente se cambian, se modifican. Por ejemplo, el maíz es una de las plantas que ha sido de los más modificados. A través de la historia no había maíz morado, verde, rosa, y lo han ido cambiando con mutaciones genéticas, ¿sí? Dentro de los alimentos tenemos lo que son los aditivos estabilizantes, la palatabilidad y la conservación de estos alimentos, cómo se puede conservar, por ejemplo, unas verduras enlatadas, etcétera, ¿sí? Y la calidad ambiental que tenemos, lo que son los enzimas y lo que tenemos, lo que son los microorganismos, cómo se van degradando y cómo se pueden reciclar. Bueno, chicos, por lo pronto es todo. Tenemos la próxima sesión de Biología 1 todavía, un próximo video. Bye, bye. Nos vemos.